Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos en alto, con alegría de corazón. Yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer. En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar. Yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Amén, amén. Yo llegué corriendo, huyendo aquí. Estaba tarde. Y... ¿qué pasó? Que se integre, dile, no. Que venga para la mesa. Pero le di gracias a Dios porque, cuando estaba allá atrás, porque 15 minutos fue lo que pude presenciar esta atmósfera tan bonita cuando entré. Una atmósfera que no fue de que tenía yo que calentar motores, como a veces pasa, a veces que uno tiene como que enamorar a Dios. No, en el momento desde que entré se sintió esa presencia. Y lo que le di a lo último, gracias al Padre, porque a pesar de que tuve que llegar tarde, por lo menos recibí esos 15 minutos, esos últimos 15 minutos. Gracias a Dios, Señor Jesús. Antes de todo, wow, tan bonito todo ustedes. Esto se ve bien aquí. Se ve bien esto. Y todos estos hombres, todos estos caballeros, estos hombres de fuego, todos estos sacerdotes. Qué bueno. Así mismo para la próxima y aún más. Esto es, ¿dónde está? El más grande de aquí. ¿Dónde está? Ahí, step by step, como me dijo Elvis. Es un paso a la vez. El que quiere escalar una montaña tiene que dar un paso, porque si no puede subir nunca. Y nosotros estamos escalando cada día más, un peldaño a la vez. Pero no nos podemos quedar atrás. En el estudio anterior se estuvo hablando de la desobediencia. Vimos qué cosa pasa cuando uno desobedece. ¿Qué consecuencia pasa? El tema básico de este estudio es cerrando puertas. O sea, nosotros en lo espiritual, con nuestro accionar, abrimos puertas en lo espiritual. Y la primera puerta aprendimos que se abrió fue en el Edén y fue la desobediencia. Eso hace que se fuera la inocencia al uno desobedecer y entrar a la vergüenza. Hablamos también que la vergüenza implica esconderse, implica tener desconexión, no tener intimidad, estar alejado del Padre. La orden, también aprendimos que la orden dada fue a Adán. Él era el que tenía la responsabilidad. Pero también estudiamos que uno de los fallos de Adán fue agregarle a lo que Dios ya había ordenado. Tengamos mucho cuidado en agregarle a lo que ya Dios ha plasmado en su palabra, a lo que Dios le haya revelado a usted, le haya hablado a usted directamente. Tengamos mucho cuidado, porque al hacer eso entendimos que cuando Adán le dijo a Eva que no tocara el fruto y le agregó ese toque, entonces cuando ella tocó no murió y hizo que diera el otro paso. Y así hay un sinnúmero de ejemplos que en la misma palabra hablamos de ese cerco de protección, que eso fue lo que Adán hizo, y cómo los judíos tienen esa costumbre para que la persona no entren o no quebranten un mandamiento de Dios. Y había puesto el ejemplo de que si en un Shabbat una persona no puede caminar 1 kilómetro,
le dicen que no camine media milla. O sea, en vez de decirle, tú puedes llegar a 1 kilómetro, le dicen, tú no puedes llegar media milla. Pero ¿qué pasa eso? Que si hay alguien que dice, wow, pero yo caminé más de media milla y no pasó nada. Entonces ahí viene la contrariedad, ahí viene entonces que puede ser que en otra ocasión caiga. Y eso es muy, muy, muy delicado. Hablamos también sobre la serpiente, que como con un solo golpe golpeó los 5 sentidos, que empezó con el oído, luego la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Y luego vimos cómo la mujer, siendo ayuda idónea, pero es la ayuda idónea, pero que si no es sabia, puede ser la perdición para el hombre e igualmente para ella. Mujeres vimos que la mujer tiene ese tremendo poder de convencimiento. Las mujeres, ustedes saben que ustedes solamente tienen que hablar y uno no es difícil que uno como que diga que no. Entonces, pero si no lo hacen de una manera correcta, nos vamos los dos. Así que sepan usar ese poder que Dios le dio. Vimos a lo último del estudio que lo más parecido antes de comer del fruto prohibido es un niño, lo que vemos en nuestros hogares, aquellos que tienen con su inocencia, y que debemos también incentivar a mantener esa inocencia lo más posible en la vida de cada uno de ellos. Sabemos que automáticamente ellos van a llegar a un momento en que solo van a saber y van a descubrir cosas que no sabían. Pero mantengámoslos inocentes, mantengámoslos tiernos, mantengámoslos, no lo pongamos, no lo llevemos más rápido de lo que Dios lo está llevando a ellos por naturaleza. Los niños, y dijimos algo jocoso, no le importa andar desnudo, así como andaban Adán y Eva, no le importa para nada. Nosotros somos los que lo cubrimos a ellos, porque sabemos, pero si nosotros no le decimos nada, ellos continúan de esa forma. Ellos se dejan someter, saben perdonar y saben olvidar, cosas que nosotros como adultos tenemos que hacer. Tenemos que aprender de los niños. Por eso es que de ellos es el reino de los cielos. Los niños saben, no importa en el momento que usted los regañe, no importa que en el momento que se enojen con usted y lloren, nada más tienen que dar una vuelta y vuelven otra vez como si nada pasó. Y eso tenemos que aprender nosotros como adultos. Aquí nosotros somos niños grandes y van a venir situaciones en nuestras vidas con cada uno de nosotros, ya sea aquí adentro, ya sea en nuestro diario vivir afuera, que tenemos que saber olvidar, perdonar, y si recordamos, recordar sin dolor, como nos ha enseñado nuestro pastor. Recordar sin dolor, porque eso va a estar ahí, pero olvidar aquello que por alguna u otra razón no han faltado. Entrando a lo de este día, al estudio de este día, quería hablarle de la puerta de la envidia. La puerta de la envidia. Algo que uno u otro hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Sentir de alguna razón u otra, con alguna intensidad más que otro, pero lidiamos con eso. Una simple definición de envidia es querer lo que le pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. Muchas veces en nuestro diario vivir vemos cosas que otro hermano, otra persona, ya sea en iglesia, ya sea familiar, ya sean vecinos, que tienen, y quizás usted quisiera algo así. Eso es un sentimiento como que viene automático. A veces uno ve un vehículo y dice, wow, yo quisiera un carrito así, o esa SUV de esa forma, o un vehículo de tal año.
Pero cuando ya uno lo toma al punto de quererlo, pero con esa malicia, de ponerle esa pizca de por qué él y no yo. Entonces, sin darnos cuenta, estamos igualmente diciéndole a Dios: tú no estás sabiendo cómo hace la cosa, porque quizás aquel no ora como yo oro, quizás aquel no diezma como yo diezmo, entonces tú lo bendices más que yo. Son cosas que no han pasado de una forma u otra, pero tenemos que saber controlarlos. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne, el resultado del pecado humano. Y dice en Gálatas 5: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo, dime, madre, es que me dieron 45 minutos. 5. Gálatas 5. Yo voy aprendiendo en el caminar, estate tranquilo. Que a mí me jalaron la oreja. Cuando terminé el servicio, el martes pasado, me dijeron eso mismo en el camino: tú vas muy rápido, ¿oíste? Así el COVID me dice: tú vas muy rápido, deja que la gente apunte. Pero griten así como Gary, cojan y digan: güey, espérate, repite, ayúdenme. Voy a tener que hacerlo. Slow motion. Gálatas 5 del 19 al 21. Pastor, defiéndame, pastor. Gracias. Amén, amén. No, sigan, eso es ventaja para mí. Vemos como todo lo que habla Gálatas 5 del 19 al 21, todo eso son puertas que abrimos al maligno. Y el decir puertas es una forma, pero lo correcto es darle legalidad al enemigo para que trabaje. A mí me gusta aclarar siempre, porque yo, por lo menos yo, cuando iba creciendo, iba escuchando cuando hablaban del pecado y de cosas así, de una vez ponían al diablo. Entonces yo decía, pero en mi inocencia yo decía, pero entonces el diablo le tumbó el pulso a Dios. Entonces el diablo es que está aquí ganando todo. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? En mi inocencia lo decía, pero luego entendí que así como Dios es soberano, también es justo. Entonces, si nosotros quebrantamos algo, el enemigo lo usa con legalidad. El enemigo es como un fiscal. Es aquel que busca eso, y ese es su trabajo. O sea, sin él no tener acceso, él no puede entrar a nosotros. Por eso es la importancia de entender el cerrar puertas, de dejar malas mañas, actitudes que en oraciones estamos pidiéndole al Padre por un lado, pero por otro lado estamos dejándole entrar. Dime, Gary. Fiscal. Si él está fiscalizando, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque cuando Job, en Job, él fue a la reunión que el padre tenía. Entonces, ¿cómo él tuvo acceso a esa reunión? Porque él también tiene parte de eso, tiene parte en esa reunión, y su parte es hacer el trabajo que fue hecho. Es contradicente en algún sentido, porque puede ser que nosotros hemos crecido con una perspectiva diferente al ver al maligno, pero viéndolo de esa forma,
sabemos que Dios es soberano. No lo vamos a ver como yo lo veía anteriormente, que le estaba tumbando el pulso a Dios. Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Entendiéndolo de esa forma, sabemos que eso que me está pasando por yo abrir puertas y por darle legalidad al enemigo, me lo busqué yo. Él está haciendo su trabajo y el que le dio permiso fue Dios. Entonces, conociéndolo de ese punto de vista, vamos a estar menos juzgando a Dios como antes quizá lo estábamos haciendo. Porque uno siempre lo que quiere es decirle a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué permitiste esto? Se metió el diablo y por aquí y por allá. No, evaluémonos nosotros y pensemos qué puerta fue que abrimos. La envidia y los celos están estrechamente relacionados. A veces se utilizan como sinónimos, aunque no son de todo iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Ahora bien, la envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. La diferencia con los celos son una reacción al miedo o a la amenaza de perder algo o muchas veces a alguien que ya poseemos. Están estrechamente unidas, pero tienen su diferencia. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor y sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Puede haber celos buenos, y ahí lo vemos en 2 de Corintios 11:2, que dice: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Esto es Pablo hablando. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlos ante Él puro como una virgen. Viendo de esta forma, aquí podemos ver que también hay celo bueno, en una forma positiva. Por ejemplo, aquí Pablo le está hablando a aquellos: yo los gané para Cristo, o ustedes están sirviéndole a Cristo, yo los celo, lo quiero proteger a ustedes para que no se me descarríen, para que no se me vayan para otro lado. Tengo ese celo por ustedes. Ahora bien, la Biblia nunca habla de forma positiva de la envidia. Nunca. No vamos a encontrar en ninguna forma, en ningún libro de la Biblia, algo positivo hablando de la envidia. Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es la codicia. El codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que le pertenece a otro. ¿Ven la diferencia? Un deseo es como la envidia, pero es algo excesivo, y ese excesivo lo lleva a hacer cosas ya más fuertes. Por ejemplo, si usted tiene un celo, una codicia, está codiciando algo de una manera, usted va a hacer lo imposible para tenerlo, ya sea robar, ya sea matar, ya sea lo que sea que tenga que hacer, lo quiere obtener. Ese es como la envidia en una forma más grande, más oscura, si se le puede decir. Caín, sí, Caín tuvo envidia. Él tuvo esa envidia, pero pienso como que no llegó a la codicia porque no le dio tiempo, lo mató. Pero sí tuvo esa envidia porque no recibió eso, no recibió ese agrado de Dios que él pensaba. Pero vamos para allá en un momento. En Éxodo 20:17 dice:
No codiciéis la casa de tu prójimo, no codicies a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca. Esto es un mandato. Un mandato esa ley que le impusieron a ellos, porque en ese tiempo, y también ahora, lo que pasa es que ahora hay más control en un sentido, pero en ese tiempo la persona mataban por matar. Y si deseaban una mujer y tenían que hacer lo que tenían que hacer, mataban. Si deseaban un animal, un buey, una vaca, cualquier cosa, mataban y buscaban la forma, robaban. Entonces esa ley era para poner control en ese entonces. Pero como decimos, eso no quiere decir que se ha terminado hoy en día. Muchas personas con esa malicia, esa codicia tan grande, hacen lo imposible para lograr su cometido. Y David lo hizo. David lo hizo cuando Betsabé y Urías, él llegó a matar a Urías. David lo puso adelante. Él buscó la forma para poder librarse. Él quería que él se acostara con su esposa y que ese muchacho se lo pusieran a él, pero no le salió la jugada. ¿Y qué tuvo que hacer? O sea, él tuvo en balanza mi reinado, mi reputación con la vida de Urías, y se fue Urías, pero tú pagó su precio. Esas son cosas que tenemos que ver, porque nada que nosotros hacemos se va ahí en blanco. Nosotros tenemos tarde o temprano que pagar un precio. ¿Por qué? Porque Dios es justo y hay una justicia que pagar. Hablamos como si vamos a la corte. Si usted, a suponer, le ponen un ticket en un policía porque usted excedió la velocidad, el policía puede perdonarle el ticket. Está bien, para usted está bien, el policía está bien, no importa, pero ¿y la justicia? Porque él violó la ley. Entonces, si vamos a lo justo, la persona debe de pagar el ticket. Pero si nos chancean, gloria a Dios. Pero si hablamos con lo justo, entonces la que se quedó sin justicia la que se quedó sin recibir nada fue la justicia. Entonces Dios es justo en todo. La envidia te empuja a hacer cosas que ni siquiera imaginabas. El primer caso, y aquí vamos con lo de Joab, de envidia en la Biblia aparece en la historia de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia. Y dice en Génesis 4, del 3 al 5. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si ustedes están leyendo, perdón, hago una pausa aquí. Si ven una diferencia a lo que usted está leyendo en su Biblia, es porque yo tengo la versión de Dios habla hoy. ¿Esa era tuya, Leonel? Dios mío, me influenciaste. Dice, yo uso la 2 porque en ocasiones le explica mejor la Dios habla hoy y la Reina Valera. Dice la palabra: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. En versiones más antiguas, eso que levantar la cara también es sinónimo de serías aceptado. O sea, en otra palabra, Dios le decía, le dijo: si hicieras lo bueno, serías aceptado. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aquí lo pone de esa perspectiva, pero en versiones más antiguas, cuando habla de que el pecado está esperando el momento para dominarte, dice: los demonios están esperando. O sea, los demonios están afuera, esperando que tú actúes. Él sentía el enojo. Recuerden, él estaba enojado. Él cambió su semblante, pero no había actuado. Hasta ahí, antes de actuar, él tenía chance de calmarse, de respirar, de tomar
un vasito de agua, de respirar con tata 10. Pero Dios le dijo, en otra palabra, los demonios están afuera, esperando tan pronto tú actúes para entrar, porque tú vas a abrir esa puerta, le vas a dar legalidad, pero tú tienes cómo controlarlo, cómo dominarlo. Tú tienes, yo he puesto en ti, y así ha puesto en cada uno de nosotros, el cómo dominar ese dominio propio. Lo tenemos cada uno de nosotros. Cuando nos enojamos, por eso no podemos tomar decisiones con la cabeza caliente. Cuando nos enojamos, lo mejor es alejarse. Un ejemplo, en un hogar, si hay alguna discusión con su esposo o su esposa, lo más aconsejable es dejar eso ahí y irse hacia un lado y luego tomar otra vez porque lo vamos a ver con otra perspectiva. Es igual cuando uno está estudiando. El que estudia, el que está leyendo un libro, está teniendo un tema, no es aconsejable empezarlo y hasta terminarlo. Es aconsejable 15, media hora, pararse, caminar, tomar agua, si tiene que comer algo, comer y volver otra vez. Porque cuando lo vuelve, ya está, lo ve más fresco, lo ve de un punto de vista mejor. Igualmente, cuando uno se enoja, lo más aconsejable es eso, respirar. Si puede tener como que tragar en seco, porque eso pasa, y eso lo vivimos prácticamente diario. Le voy a hacer una anécdota, pero ¿y qué bodeguero no se quilla? Dile, Tony. Pero a veces uno quiere hacer el bien y acotejar a la persona de una forma, y lo que termina es pudiera buscarse un problema. En mi negocio fue alguien y compró una lata de soda y viene y va donde mí y me dice, pero eso me pasó también por fresco, porque él fue claro. Él me dijo, échamele agua a la soda por arribita, pero yo quise hacer un extra, le agregué a lo que él me dijo. Mire qué cosa. Fui y le eché un chin de jabón y la estaba lavando por arriba. Se la lavé porque el agua sola no quita la bacteria. Y si él quería echarle agua, era para limpiarla. Uno no se baña con agua, uno se echa jabón. Yo fui buena gente, voy y le echo jabón y ese hombre me abrió los brazos. Me dijo, ¿y cómo tú me le vas a echar jabón a la lata? Y yo, no, pero ella lavate la que yo voy, yo no te la voy a dar con jabón, yo te la voy a enjuagar y te la voy a secar también. Pero yo no te dije a ti que me le hiciera eso. Pero ¿y cómo tú me vas a dar? Y con esa cosa, ¿cómo tú me vas a echar eso? Donde yo voy a poner mi boca ahí. Y yo, pero tú no friegas los platos en tu casa. Se lo dije yo, pero tú no friegas los platos en tu casa. Yo cogí y le dije a la que trabaja conmigo, y yo le dije, mira, ve, pon esa soda para atrás y dame otra. Y busqué la otra. Y cogí el agua y le hice, le caí un chin de agua y yo, toma. Cogió su latica, contento, y se fue. Digo yo, pero Dios mío, hay que tener paciencia en esta vida. Uno no sabe el diario vivir lo que pueda venir en la vida de uno. Y hay situaciones que incluso uno queriendo hacer el bien a otra persona, la otra persona no lo recibe de esa forma, pero uno debe de tratar de controlarse. Uno debe tener control. En tiempo anterior, quién sabe lo que hubiese pasado por esa lata. Entonces, por eso es que hay anécdotas que dicen en Santo Domingo, mataron a uno por 5 pesos, pero tú no sabes la historia que hubo antes de los 5 pesos. Posteriormente, eso pasó con Caín, por la envidia mató. Luego, en otra historia, Esaú envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre Isaac. Pero ¿qué quiso hacer él? También quiso matarlo. Ve lo que lleva, hasta qué punto lleva la envidia.
Raquel envidiaba a su hermana porque Lía dio a luz a los hijos de Jacob mientras Raquel seguía sin tener hijos. Y aquí quiero leerle esta historia. Vayan a Génesis 30 del versículo 1 y vamos a ir viendo qué cosas la envidia lo pone a hacer a cada uno de nosotros si uno se deja dominar de la envidia. Génesis 30 versículo 1. Génesis 30, versículo 1. Y nuevamente estoy en la de Lionel. En la Dios habla hoy. Dice en el versículo 1: cuando Raquel vio que ella no podía darles hijo a Jacob, sintió envidia de su hermana Lía y le dijo a su esposo: dame hijos, porque si no, me voy a morir. En el 2 dice: pero Jacob se enojó con ella y le dijo: ¿acaso soy yo Dios? Él es que no te deja tener hijos. Aquí hago un paro. Lía, hermana de Raquel, o sea, Lía y Raquel eran esposas de Jacob, por un negocio, un tigueraje que usó Labán. Pero ellas dos eran esposas de él. Ahora bien, ellos estaban claros de que Dios le cerró el vientre a Raquel. Ellos estaban claros. Ellos en ningún momento dijeron que le echaron la culpa al diablo, que el diablo se metió, que esto es obra del enemigo y que para allí, que para acá. No, ellos estaban claros de que el que le cerró el vientre fue Dios. Ahora ella, por envidia cegada, culpó al que no tenía culpa, a su marido. Por eso él le responde: ¿acaso soy Dios? Él es quien no te deja tener hijos. Entonces ella le dijo: mira, toma a mi esclava Bilhá y únete con ella, y cuando ella tenga hijos será como si yo misma lo tuviera. Aquí vemos el segundo fallo a lo que te lleva la envidia. Ella, por envidia, culpó a quien no tenía que culpar. Por envidia, le entregó otra mujer a él para poder tener hijos. ¿Qué ella estaba buscando? Estaba buscando lo que ella quería, pero con su propia fuerza, no con la divina. Entonces en el 4 dice: de esta manera Raquel le dio a Jacob su esclava Bilhá para que fuera su concubina. Jacob se unió con Bilhá y ella le dio un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: este niño se va a llamar Dan, porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Después Bilhá le dio otro hijo a Jacob. Y Raquel dijo: este se va a llamar Neftalí, porque he luchado mucho contra mi hermana y la he vencido. Cuando Lía Lía vio que ya no podía tener hijo, tomó a su esclava Zilpá y se la dio a Jacob. Ahí tenían a Jacob, ya ustedes se imaginan. Toma tú, toma yo, pobrecito. Pero en ese entonces eso era normal. Eso era normal. Era normal el que cuando una mujer no podía tener hijos, su esclava, ella era como un alquiler de vientre, lo que se usa ahora. La esclava daba luz, pero si ustedes se fijan, la que le ponía el nombre era Raquel. La que le ponía el nombre era Raquel. Raquel era legalmente su madre. Y los nombres que ellos ponían, por eso, por ejemplo, cuando ella dice, este niño se va a llamar Dan porque Dios oyó mi oración y me hizo justicia al darme un hijo. Ellos le ponían ese tipo era el sonido similar que tenía esa palabra. Un sonido similar, le ponían ese nombre al niño. Por ejemplo, más adelante, la misma Raquel, en su segundo hijo, Benjamín, ella le quería poner Benoni. ¿Y qué es lo que quería decir Benoni? Sonaba similar a hijo de mi dolor. En el sonido, había una palabra hebrea
que decía hijo de mi dolor, ella le puso algo que sonara igual y le puso Benoni. Entonces ellos tenían esos tipos de costumbres. Por eso es que la Biblia te especifica el por qué le pusieron nombres, ese nombre específico. Luego, como había dicho, Lía, la esclava de Lía, Zilpá, y se la dio a Jacob para que fuera su concubina. Brinco al 14, que dice: un día fue Rubén al campo. Ya estamos viendo que la envidia ya llevaba años, esa competencia. Ya Rubén, el primer hijo de Lía, ya estaba grande, se fue al campo y encontró unas frutas llamadas mandragoras, las cuales llevó a su madre Lía. Cuando Raquel vio las frutas, le dijo a Lía: por favor, dame alguna de estas mandragoras que tu hijo te trajo. Esas plantas ellos tenían la creencia de que podían tener hijos. O sea, hacían un té de eso, se la comían, sus raíces se parecía un poco, se pudiera decir, las raíces como al jengibre. Entonces ellos cogían eso, se hacían su té, se la comían y algunas le funcionaban y podían quedar embarazadas. Por eso Raquel quería de esa. Lía le contestó: ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? Y ahora quieres también quitarme las mandragoras de mi hijo. Pues a cambio de las mandragoras de tu hijo, esta noche Jacob dormirá conmigo. Ahí lo tenían, era así al pobre. Así era que lo tenían. En el 16 dice: por la noche, cuando Jacob regresó del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandragoras de mi hijo. Esa noche Jacob durmió con Lía y ella le dio a Jacob su quinto hijo porque Dios oyó su oración. Aquí escuchen bien, Lía le oró a Dios. Anteriormente Dios le había cerrado el vientre a Lía también. Por eso ella le dio su esclava. Entonces Lía oró, Dios escuchó, Dios hizo que tuviera su quinto hijo. Brinco al 22 y mira lo que dicen aquí. Y aquí es que está la clave de todo. Pero Dios se acordó de Raquel, oyó que su oración y le permitió tener hijos. Cuando tuvo el primero, dijo: Dios me ha quitado la vergüenza de no tener hijos, ojalá me permita tener otro. Por eso le llamó José. ¿Qué tuvo que hacer después de años y años compitiendo con su hermana, día tras día? ¿Qué tuvo que hacer para poder conseguir que el vientre se le abriera? Orar. Eso nos está diciendo que por la envidia, por esa contienda, por esos pleitos, se desconectaron de Dios, se olvidaron de Dios. Y eso es lo que Dios quería. Lógico, no quería que durara tanto tiempo, pero Dios permitió que ella tuviese ese vientre cerrado para que no dependiera, para que no fuera ella entendiera que no es por su fuerza, es con la voluntad de Dios, es conectándonos con el Padre. Y así mismo nosotros a veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza. Queremos hacer negocios forzados. Queremos hacer algo que nos cuesta y siempre decimos: pero ¿por qué no me sale? Pero ¿acaso tú se lo has presentado a Dios? O sea, ¿acaso tú has tenido en cuenta al Padre? Tenemos que reflexionar con esto, porque la envidia, el querer lo de otro, nos desconecta. Es una puerta que usa el enemigo para alejarnos del Padre, para desenfocarnos. Y en vez de conectarnos con Dios, como Raquel tenía que hacerlo desde el día número 1, porque Jacob amaba a Raquel. Jacob no quería nada con Lía. Lo de Lía fue por un truco del papá. Pero quien amaba era Jacob, era Raquel. Raquel tenía que tener esa conexión con el Padre desde el principio y no esperar tanto tropiezo, tantos enojos, chocar con la pared
como muchas veces nosotros hacemos en una vida pasada, o conocemos a alguien que uno le dice, acércate a Dios, busca de Dios y conéctate con el Padre, y eso que tú estás buscando, Dios te lo va a dar, pero conéctate con Él. Pero muchas veces tiene que chocar con la pared, como aquel hijo pródigo que tuvo que comer algarrobos para poder entonces abrir los ojos y decir, wow, ¿hasta dónde yo he caído? Y volvió nuevamente al Padre. Y eso es lo bueno, que el Padre siempre nos está esperando. Siempre el Padre nos está esperando. Dice más adelante que Saúl también envidiaba a David por su éxito en la batalla y su popularidad entre el pueblo. Los líderes judíos mandaron a arrestar también a Jesús porque sentían envidia. Vemos lo que solamente esa palabrita causa en la vida de nosotros, en la vida de cada uno, si nos dejamos dominar de eso. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia. Cuando se deja crecer en el corazón, la Biblia dice que la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma, oiga qué palabra que usa. Carcoma. Se comen los huesos, nos pone en un estado de enfermedad. La envidia nos enferma, la envidia nos amarga la vida, no nos deja dormir, nos causa estrés. Todo eso lo causa la envidia, el querer lo que otro tiene de una manera equivocada, de una manera errónea. Si nosotros nos ponemos a pensar, no es que Dios no nos va a bendecir como está bendiciendo al hermano. Lo que pasa es que si Dios te da quizás lo que tú quieres que el hermano tiene, tú no lo vas a administrar correctamente. Tú no lo vas a saber a manejar bien. Y por eso Dios te está preparando y te está diciendo, espérate que no es el tiempo tuyo. Tu tiempo llegará, pero tienes que esperar. Lo que pasa es que queremos la cosa rápido y lo queremos ahora. Y si ustedes se ponen a pensar, cosas de la vida, pero cuando queremos algo y lo anhelamos y lo tenemos, a veces no lo valoramos. Cosas del ser humano. ¿Cómo podemos anhelar tanto y pelear por algo y tan pronto lo tenemos? En ocasiones nos olvidamos de eso. Tenemos que valorar lo que tenemos ahora, lo que Dios nos ha dado. Muchas veces queremos inclusive forzar amistades, forzar una relación con alguien, forzar relaciones amorosas. Nada de eso va a llegar a nada bueno. ¿Qué puede pasar cuando usted forza para que una persona lo quiera? Nada, que te va a querer obligado, pero no es un amor, no es un amor, no es un querer genuino, mucho menos. La cosa tiene que venir fluyendo en tu tiempo. Tú tienes que conectarte y conectarte con Dios y dejar que la soberanía de Dios trabaje en tu vida. La envidia es un tema del corazón. Jesús enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas. La envidia es uno de los muchos vicios internos o actitudes del corazón que contaminan a una persona. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, soberbia, insensatez. Eso está en Marcos 7:20. Primera de Corintios 13:14 dice: el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, entonces no los amamos. El amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas. Primera de Corintios 13:14. Una persona que no es envidiosa está conectada con el Padre. Si le busca, si le sirve. Y vemos a alguien, me viene a la mente a alguien importante que no sintió envidia
aunque estaba en la cúspide en ese momento, y ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era el matatán en ese momento, tanto que lo respetaban a los fariseos. Ustedes veían que él les decía lo que tenía que decirle en su cara, y ellos, tranquilos, lo que le decían es: este loco, esto loco, un loco, y se iban. Pero cuando llegó el maestro, y cuando él vio al maestro, dijo: wow, ¿y cómo yo te voy a bautizar a ti? Si yo no soy digno. Yo no soy digno de nada. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero tenía que hacerlo. Y eso estuvimos hablándolo. Que el maestro también tuvo que obedecer y tuvo que someterse a Juan. Sometió al Padre. De ahí venía el sometimiento directo, pero se sometió también con Juan. Y Juan obedeció. Ahí cae la obediencia, tanto de Juan como la de Jesús con el Padre. Y todo cae en obediencia, todo cae en conexión con el Padre. Cuando el maestro lo vio, le dijo: tú tienes que hacerlo. El que bautiza somete al que está sumergido. O sea, está sometido, el que está bautizado está sometido a esa persona. Por eso yo, cuando se bautizó, aquí hubo unos cuantos que se bautizaron, casi todo el campamento pasado. Fui yo que lo bauticé. No, fue ese que está ahí. Entonces, estamos sometidos bajo la autoridad de Él. Eso es algo bíblico, eso es algo que no es que se creó hace 100 años para acá, y lo vemos en Jesús. Juan lo sometió, se sometió a Juan para que lo bautizara, y recibió muchas enseñanzas de Juan. Juan fue que lo enseñó. Por eso Jesús tenía también un carácter fuerte como Juan en algunas situaciones. Dice que los cristianos estaban llamados a renunciar a la envidia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos salir de esto? Los creyentes en Jesús han muerto al pecado y han sido vivificados por el Espíritu de Dios. En este sentido, continúa la lucha entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Pero los cristianos tienen poder a través del Espíritu Santo que mora en ellos para fortalecerlos en la lucha. El Espíritu Santo es que nos va a controlar. Si lo dejamos. El Espíritu, nosotros tenemos, como le dijo el Padre a Caín, tú tienes cómo, tú lo tienes cómo, porque yo lo he puesto en ti, el poder tomar esa decisión o no. Nosotros cada uno tenemos esa decisión, pero tenemos que tener una mente conectada con el Padre y pedirle al Padre siempre: ayúdame. Yo tengo una costumbre, cada vez que me levanto le pido al Padre, y a veces en el camino, si se me olvida por el ajetreo, le pido al Padre: Padre, ayúdame a controlar cualquier decisión y que venga en el momento, porque a veces uno espera algo y en ese trayecto uno maquina cómo yo voy a reaccionar, pero a veces viene en el momento, en segundo, en cuestiones de segundo, y si tú no sabes y tú no tienes ese control, se puede causar un desastre. Pablo enseñó en Gálatas 5, 16 al 26, que si caminamos por el Espíritu, vivimos por el Espíritu, nos mantenemos en sintonía con el Espíritu y nuestras vidas darán fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Cuando envidiamos no estamos conformes. Nuestro corazón le falta algo, no está equilibrado. Y ese equilibrio lo podemos encontrar confiando en el Padre. No vamos a tener todo lo que nosotros nos proponemos, no nos va a llegar en el momento que nos proponemos eso. Va a llegar un proceso. En ocasiones usted tiene que fajarse para lograr eso y está bien. Pero cuando usted lo hace sin mirar el por qué a él y a mí no,
sin juzgar al Padre, sin ver todo eso y victimizándose uno mismo. Cuando lo hacemos no de esa manera, va a llegar la bendición, va a llegar lo que queremos, pero tenemos que estar conectados con el Padre y tenemos que estar alerta en todo momento, resistiendo al enemigo. Eso es así. Nosotros tenemos que tener, como dijo Yuriko, esa humildad en nosotros. Y por eso oramos siempre por eso. Porque que cada uno Dios nos mantenga humilde. Porque con esa humildad vamos a estar cerca de Él. Con esa humildad, cuando se habla, tú eres la niña de mis ojos. Esa humildad, la niña de mis ojos, quiere decir eso redondito que está ahí en el ojo. Si tú te reflejas en ese ojo, en mi ojo, es porque tú estás cerca de mí. O sea, si Gariel se para aquí y él se ve en el resplandor en mi ojo, en la niña del ojo, es porque él está cerca de mí. Ahora bien, por eso David le decía: tú eres la niña de mis ojos. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero manténme con esa humildad para poder yo estar cerca de ti y no alejado. Porque si me alejo de ti, voy a estar desconectado. Entonces, cuando uno se mantiene en esa manera, conectado, humilde con el Padre, no hay manera de que la envidia no arrope. Puede llegar momentos de desear algo de alguien, pero uno le pone un freno. En el momento uno dice: wow, me alegro de que esa persona tiene eso y yo quisiera tener eso, pero reconozco, no lo juzgo y le pido al Padre que me bendiga de una manera similar, pero que me prepare, que me equipe, porque como había dicho anteriormente, Dios, uno como padre no le va a dar la llave de un vehículo a nuestro niño. ¿Por qué? Porque va a chocar. Y el Padre tiene tanta cosa que darnos, pero tiene que prepararnos. Claro, eso es así. Tenemos distintas funciones. Entonces, tenemos que saber que lo que la palabra de mantiene o cuesta o carga es porque esa es su función dentro del tema. El mío probablemente es otro. Exactamente. Nosotros tenemos que estar siempre como que con los pies en la tierra sabiendo que no importa que a lo mejor mi hermano tenga más dones o tenga más riqueza, eso no va a ser mejor que yo. Simplemente nosotros nos complementamos y eso es lo que Dios usa para poder manifestar. Amén, amén. Eso es así. Ya para concluir, yo en el estudio pasado había dado 2 temas en uno, que era el que hablé de ahora, de la envidia, y el otro era la murmuración. Eso lo continuaremos para el próximo. La murmuración, en hebreo lashon hara, eso es bien peligroso. Si la envidia es peligrosa, lashon hara es fuerte. Tenemos que prepárense con eso. Si tienen alguna inquietud o algo, para que sepan para el próximo martes, Dios mediante, estaremos entonces enfocándonos sobre eso, sobre el chisme, murmuración, todo eso.
Quiero también decirle a los que están interesados y no hayan podido conseguirlo el libro del profeta, solamente hay 6. Solamente 6. Se está agotando. Así que aprovechen y compren ese libro que es bien edificante para la vida. Solo hay 6, ¿verdad? Sí. Solo hay 6. Bueno, vamos a ponernos en oración para ser despedidos. Gracias, Padre amado, Salvador, mi Dios, por este tiempo, por este privilegio de tu podernos, Señor, mi Dios, guiar a cada uno de nosotros, sabiendo, Padre amado, que recibimos palabra, todos, mi Señor, mi Dios, para poder caminar en esta vida, Padre amado, conectado más a ti, cerca de ti, Padre amado, en todo momento. Te pido, Señor, que lleve a cada uno con bien a sus hogares, Padre amado, cubierto por ti, Padre de la gloria. Te presentamos todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación. Nuestras manos